Hola, hola, qué bueno que estás en sintonía con este espacio Solución Integral, una respuesta eficaz desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio. Para mí siempre es un placer estar con cada uno de ustedes trayendo contenido de edificación. Te recuerdo que soy psicóloga clínica, terapeuta familiar y coach de la programación neurolingüística. La semana pasada estuvimos hablando de las heridas emocionales. Ese es un tema sumamente poderoso, conocerlo y sobre todo lograr identificar y sanar esas heridas que pueden estar en tu vida programada, llevándote a tener comportamientos que no te están ayudando, que no te están favoreciendo. Y bueno, cuando estuvimos hablando de las heridas, hablamos de rechazo, hablamos de el abandono y de la humillación. Recuerda que las heridas emocionales son dolores que llevas dentro de ti. Es un quiebre en tu alma. Es tratar de ocultar ese dolor, esa herida, es como una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. Porque esa situación que está en tu inconsciente, todo lo que el inconsciente vea como similar o parecido a lo que te ocurrió en el pasado, va a ponerte en alerta y vas a reaccionar ante ese comportamiento, ese evento, esa situación, de acuerdo a cómo tú te comportaste en el momento que recibiste esa herida en tu infancia. Si te enojó, si huiste, si tuviste temor, la respuesta que diste al dolor que recibiste en tu infancia es como vas a estar reaccionando en tu presente, en tus relaciones interpersonales. Pero antes de continuar con este tema, quiero recordarte que si en algún momento no me puedes escuchar aquí en este emisor, el 89.7 FM Renuevo, puedes hacerlo en el mismo horario los viernes en KS Radio. De igual manera te invito a que sea parte de mi comunidad en mi canal de YouTube. Puedes encontrarme como psicóloga Kenzie Antonio y en mis redes puedes encontrarme como psicóloga Kenzie Antonio en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Spotify. Ahí estamos tratando de ayudarte a que pueda mejorar tu vida. Pues continuamos. Las heridas emocionales. Quiero decirles que en esta semana estuve compartiendo con una colega un live que si desea escucharlo completo de las heridas emocionales puede ir a mi Instagram y puedes encontrarlo allá. Muy, muy interesante. Muchas personas identificándose y pudiendo ver esas heridas que hay en su alma, en su infancia, que fueron provocados, como hablamos en la otra semana, por eventos que ocurrieron ahí donde papá, mamá no tuvieron el manejo adecuado, el cuidador no tuvo el manejo adecuado, ni ese niño pudo vivir esa etapa como debió vivirla y esto provoca esa herida. Hoy te quiero hablar de las siguientes heridas, ya que te compartiré el abandono, el rechazo y humillación. Hoy voy a hablarte de la injusticia, la traición y cómo debes enfrentarla, cómo puedes sanar esas heridas. La herida de la injusticia. La herida de la injusticia la recibe cuando a un niño se le exige más de lo que puede dar. Cuando este niño, por ejemplo, lo ponen a cargo de sus hermanos pequeños, que tiene que cuidarlo, que tiene que estar pendiente, esto hace que el niño reciba una herida de injusticia. ¿Por qué? Porque este niño no tiene la madurez ni la capacidad para hacerse cargo de sus hermanos. Este niño debe vivir esta etapa de juego, de diversión, de exploración. Sin embargo, se le cargó con esa responsabilidad de cuidar de sus hermanos. Esto va a provocar o provocó en la vida de esta persona una herida
de injusticia. Cuando los padres son fríos y autoritarios, donde no hay amor, donde no hay afirmación, donde no hay un reconocimiento, esto el niño también hace que lo reciba como una injusticia, como esa herida, ese dolor que provocó ese comportamiento de mamá, de papá, de las personas que estuvieron a su cargo. Recuerdo que en el live esta colega comentaba de una experiencia que tuvo con una paciente, una niña de 4 años, que la pusieron a cuidar a su hermanito. Y su hermanito se cayó de la cama y el niño murió. Y la niña no entendía, apenas una niña de 4 años, no entendía qué había sucedido. Le preguntaban que qué pasó y ella no sabía muy bien qué explicar. Imagínense la profundidad y la intensidad de esa herida que tiene esa persona cuando vio morir a su hermano, puesto que la pusieron a cuidarlo cuando ella no tenía esa capacidad de cuidar a su hermano. Y suceden muchos casos donde papá en su ignorancia, mamá en su ignorancia, el cuidador en su ignorancia le atribuye responsabilidades que este niño no puede hacerse cargo. Y esta herida va a programar la vida de esta persona. Va a haber programaciones ahí en su interior, culpabilidad, tantas situaciones que va a tener que trabajar esa persona. Así que de esta manera se provoca una herida de injusticia. Si los niños reciben abuso físico, también eso es una injusticia, porque la vara en momento determinado, usándola de manera adecuada, es necesaria, pero cuando se abusa de ella, cuando se hace de una manera incorrecta, cuando no la aplico para la corrección realmente del niño, sino que la aplico porque necesito descargar mi frustración, necesito descargar mi enojo, entonces no se está aplicando de manera adecuada y eso provoca una herida de injusticia en este niño. Cuando este niño recibe un castigo que no mereció, un castigo porque no tuviste la casa limpia, todo arreglado, tus hermanos bien cuidados, cuando apenas este niño tiene 12 años o 13. Ciertamente hay momentos donde tenemos que involucrar a nuestros hijos porque esto lo va formando y se le van otorgando responsabilidades para que colabore en la casa, pero no para que asuma responsabilidad como una persona adulta. Cuando esto ocurre, el niño va a recibir una herida de injusticia porque no es el momento de él asumir. No es el momento de él hacerse cargo de responsabilidades como esta y recibe entonces sobre esto un castigo inmerecido. Cuando esto ocurre, hay una herida que provocó en este niño ese comportamiento injusto, esos padres exigentes que demandan demasiado de sus hijos, que tienen una expectativa demasiado alta y quieren que ellos den más de lo que pueden dar, más de lo que pueden dar a la edad que le corresponde. Recuerden que les estuve diciendo que los niños tienen que ir desarrollándose en cada una de sus etapas y cualquiera de esas etapas que no fue agotada, que no fue desarrollada de manera adecuada, queda esa vasija vacía y viene entonces el quiebre, viene esas necesidades, esos comportamientos inadecuados porque este niño anda buscando cómo llenar esa vasija. ¿Qué sucede cuando ocurre esta herida de injusticia? ¿Cómo suele ser esta persona que ha recibido una herida de injusticia en su niñez? Son personas que manejan mucho enojo, porque dentro de ellos hay un dolor
por ese comportamiento injusto que hubo hacia ellos. Tienen sentimiento de ineficacias, personas que se sienten que no pueden, que no son capaces, que son personas que entienden que no pueden llenar la medida, que no son suficientes para lograr lo que tengan que lograr, para ese trabajo, para cualquier responsabilidad que tengan que enfrentar en la vida. No se sienten suficientes porque así se sintieron en su niñez, que no eran suficientes para poder cumplir con lo que se le pedía. Son personas perfeccionistas también, porque era lo que se le demandaba. Esas exigencias lo llevaron a ser una persona que entendió que para ellos estar bien tenían que tener todo perfecto, todo como se le demandaba. Y necesitan mucho orden, mucha perfección cuando son adultos. Personas que se valoran, son personas que se valoran por lo que hacen y no por lo que son. Por lo mismo, lo que tú hacías era lo que se te exigía, lo que se te valoraba, lo que se te reconocía, y cuando no lo hacía, pues recibía ese reproche, esa reprensión, ese castigo. Por eso ahora en la vida de adulto, pues yo entiendo que valgo por lo que hago. Si tengo logros, si tengo un ascenso, si logro tener X ascenso o logro económico, pues ahí yo me valoro. Pero si no logro alcanzar lo que aparentemente entiendo importante, pues yo no me siento importante ni suficiente. Ese es el mensaje que hay en la vida de estas personas que han recibido una herida de injusticia. Pueden volverse personas religiosas que entienden que van a ganarse el favor por lo que hagan. Es lo mismo, se repite ese mensaje dentro de ellos. Soy cuando hago, soy cuando logro llenar la medida, soy cuando puedo llenar las expectativas de los que me rodean. Ese es el mensaje, ese es el comportamiento, eso es lo que sienten dentro de ellos, que pueden y se sienten bien si logran esto. De lo contrario, son personas que se sienten mal porque de igual manera es como se sentían en el pasado. No lleno, no soy suficiente. Estas son las manifestaciones de una persona que ha recibido una herida de injusticia. Ahora vamos a ver la herida de la traición. ¿Cuándo ocurre una herida de traición? Cuando a un niño se le hace promesas que no se cumplen. Te voy a comprar, te voy a regalar, si logra hacer esto entonces tendrá esta compensación, y esto nunca llega. El niño ve esto como una traición. Mi papá, mi mamá, mis cuidadores me prometieron que iban a hacer esto y no fue de esta forma. También cuando los niños estuvieron en alguna situación y papá y mamá no lo protegieron, sus cuidadores no lo protegieron, esto también es una herida de traición, porque quienes están responsabilizados a cuidarme, a protegerme, no lo hicieron. Esos niños que a veces han sido abusados por familiares, por personas cercanas, y que van y le dicen a mamá o a papá lo que está sucediendo, pero mamá y papá dicen no, que no es así, lo ignoran, eso no puede ser. Esto es una herida de traición. El niño no recibió esa protección que debió recibir, o alguien que lo haya tratado de manera incorrecta y que papá y mamá no lo protejan. Sucedió algo en el colegio y que mamá y papá no vayan, investiguen qué ha sucedido con mi hijo. Esto provoca una herida de traición en el corazón de este niño. También puede pasar en la vida adulta esta herida de traición. Si una persona, su pareja le es infiel, esto provoca una herida de traición. Si cuando era niño, su mamá o su papá, uno de ellos le fue infiel al otro, el niño recibe esa
infidelidad de mamá o de papá como si fue a él que se lo hicieron, como si fue a mí que mamá me traicionó, como si fue a mí que papá me traicionó. Esto provoca una herida de traición. O por ejemplo, en la vida adulta, una persona que haga una sociedad con un amigo, con un conocido, con un familiar, y esta persona lo traiciona, le engaña, se queda con el negocio o hace negocios por detrás. Esto es una herida de traición. También esto provoca dolor y esto es una traición, algo que la persona no esperaba. Si una amiga engaña a otra, un amigo engaña a otro, esto es una herida de traición emocional. Esto provoca un dolor dentro de la persona. ¿Y cuáles son las manifestaciones después de esta persona recibir este dolor? Recuerden que estos eventos de la traición pueden darse tanto en la niñez como en la vida adulta, pero la secuela y el dolor está ahí. Es algo que se manifiesta. Y estas personas, cuando son adultas, si fue en la niñez que recibieron esa herida de la traición, suelen volverse personas muy controladoras. ¿Por qué? Porque en la medida es un mensaje de su inconsciente. En la medida que yo tengo todo controlado, nadie me va a dañar, nadie me va a herir, nadie me va a traicionar. Eso es un mensaje que le manda a su inconsciente, pero esto no es cierto. Pero es la forma como ellos tratan de manejar esa situación que le aconteció. Suelen ser personas de carácter muy fuerte, porque como a mí me hirieron, a mí me dañaron, yo no voy a permitir que me sigan dañando. Igual pueden manejar mucha ira. Son personas que pueden manejar esa ira porque la traición es un dolor que provoca enojo, que provoca ira, que provoca deseo de venganza. Y esa ira está ahí. Personas que funcionan por programaciones. Puesto que yo quiero tener todo bajo control, si algo se me escapa, es sinónimo de que me van a traicionar, es sinónimo de que me van a hacer lo mismo que me hicieron en el pasado. Son personas que detectan los imprevistos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la traición fue algo que no se lo esperaba y aconteció en la vida de esta persona, sucedió, y esto en su inconsciente hay una conexión, que los imprevistos es algo que no es agradable, que te van a sorprender, y la sorpresa no va a ser grata porque lo que te sorprendió fue la traición. Como todo ese dolor está en el interior de esta persona, está esa herida, son personas que pueden deprimirse porque hay una tristeza que provocó esta traición. Y ese dolor, esa tristeza puede llevar a que la persona se deprima. Todas estas manifestaciones, todos estos comportamientos se dan en una persona que tenga una herida de la traición. Quiero que sepan que esas heridas tienen como consecuencia miedo y temor en la vida de estas personas. El temor a que lo abandonen, el temor a quedarse solo, el temor a que lo rechacen de acuerdo a la herida que haya sufrido, el temor a que lo humillen. Y cuando las personas que tienen esa herida de humillación, ese temor lo lleva a reaccionar ante cualquier actitud que otra persona tenga hacia ellos, que ellos lo interpreten como una humillación. Se pueden sobre reaccionar, enojarse, explotar por esa herida, porque alguien toca ese botoncito y se activa en ellos. Tienen miedo a que sean injustos con ellos, a que se comporten con injusticia. Las personas que han recibido una herida de injusticia son personas que cuando ven comportamientos injustos, ya sea hacia ellos o hacia otra persona, sobre reaccionan, se enojan muchísimo y tienen una actitud que dicen no, y hasta pueden intervenir en un evento, en una situación que no tenga que ver con ellos, pero se sienten identificados
porque recibieron esa herida de injusticia. También las personas que han sufrido una herida de traición, hay temor a la traición. En todas las heridas podemos ver que queda esa secuela del temor a lo que te pasó en tu infancia, del temor de lo que te pasó en cualquier etapa de tu vida que haya provocado ese dolor, ese quiebre, y deja ese sentimiento, esa secuela de temor a que vuelva a ocurrir. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Si ya identificaste que hay una herida, no sabe cuándo ocurrió, a veces sucede esto, no sabe cuándo ocurrió, pero veo que tengo esos comportamientos. Si tienes estos comportamientos de alguna de estas heridas, si no te has escuchado el otro programa, si no estabas escuchándome el jueves pasado, te invito a que vaya a mi canal y que pueda escuchar la primera parte de este tema para que pueda escuchar las manifestaciones de las heridas que ya mencioné el jueves pasado, y junto con esta pueda darte cuenta si tiene alguna herida. ¿Qué hace con esa herida? Lo primero que tienes que hacer con esa herida que haya identificado, a veces tiene más de uno, tienen 2, tienen 3, he visto en consulta de personas que tienen todas las heridas y tienen que trabajarla. Personas, por ejemplo, parejas que tienen situaciones en el matrimonio, cuando empezamos a indagar en lo personal, hay heridas emocionales, hay heridas de la infancia que están incidiendo en la relación de ellos en el presente. Inmediatamente empezamos a sanar, empezamos a trabajar esas heridas, la relación fluye mucho mejor, porque ya ellos no están viendo la situación a través de ese dolor, a través de esos lentes que te coloca producto de esa programación que ocurrió en tu vida cuando llegó, cuando te impactaste, cuando recibiste esta herida. Lo primero que debes hacer para sanar esas heridas es reconocer que están ahí, no negar ese dolor, no negar que está en tu vida. Acepta que tienes una herida de traición, acepta que tienes una herida de abandono, acepta que tienes una herida de rechazo. Cualquiera que sea la herida que haya identificado, acéptala. Dentro de sanar, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos esa situación. De lo contrario, no podemos hacerle frente si nos seguimos negando, si seguimos ignorándola, si seguimos ocultándola, que muchas veces sin darnos cuenta esa herida causó tanto dolor que prefiero enterrarla, prefiero echarla al olvido, se queda ahí sepultada en el inconsciente, pero sus efectos están teniendo consecuencia en la vida presente, porque yo estoy comportándome y estoy respondiendo desde mi dolor y desde esa herida. Acepta que está ahí esa herida. Si al aceptarla, si al conectar con el evento que te sucedió te provoca dolor y necesitas llorar, llora cuantas veces sea necesario. No retenga tus lágrimas. Yo le digo siempre en consulta, porque hay personas que han llegado que dicen, yo he llorado tanto que no quiero llorar más, y yo le digo, no, pues no detenga tus lágrimas, llora cuantas veces sea necesario y cuantas veces lo necesite, porque el reprimir esas lágrimas, estás reprimiendo ese dolor, y es una forma de que ese dolor salga, es una forma de expresar esa emoción, el llorar. Cuando tú no necesites llorar, ya no lo vas a hacer, porque ya salió ese dolor que necesitaba salir. Si necesitas llorar, llora. Comprende cómo ocurrió. Cuando comprendemos, aliviamos el dolor, vamos sanando. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Esta persona que estuvo involucrada, ¿cómo yo la veo? Tengo que humanizar a esta persona para poder perdonarla, para poder comprender por qué me causó este dolor. Si fueron mis padres, si fue un conocido, si fue un amigo, si fue un familiar.
si fue tu pareja, quien sea que haya provocado ese dolor, tenemos que humanizarlo. Las personas que dañan es porque fueron dañados o están dañados. Así que comprender y humanizar te va a ayudar a poder perdonar, que es el siguiente paso. Tienes que perdonar a esta persona, tenerla ahí, seguir resintiendo, seguir dándole poder, no tiene sentido. Hace que esa herida permanezca viva en ti. El cuarto punto, ya mencionamos el primero, que es aceptarla. El segundo, comprender lo ocurrido. Tercero, perdonar. Cuarto, renunciar a ese dolor. Dejarlo ir. Deja ir ese enojo, deja ir esa ira, deja ir esa tristeza, deja ir ese temor que te provocó. No tiene por qué ser igual, no tiene por qué repetirse la historia. Si te hace cargo a ella, si la sana, si logra liberarte de ella, no tiene por qué ser igual, que ese es un mensaje que puedes tener en tu inconsciente, que te van a volver a hacer lo mismo, que van a volver a rechazarte, que van a volver a abandonarte, que van a volver a tratarte de manera injusta, que van a volver a traicionarte. No tiene por qué ser igual. Si tú sanas, si tú logras comprender que el siguiente paso, la enseñanza detrás de ese evento ocurrido, te aseguro que no tiene por qué repetirse. Se repite en ti porque necesitas sanarlo. Hasta que no sane esta situación en tu interior, se va a seguir repitiendo, porque la invitación es a que sane este dolor, a que restaure tu corazón, a que restaure tu alma, a que sane tu niño interior. Y hasta que no lo sanes, vas a estar atrayendo a ti situaciones similares, porque ahí está en tu inconsciente y te está invitando a que tienes que sanarlo. Y sobre todo estos pasos, si necesita un acompañamiento, tiene que buscarlo. Muchas veces, aunque por ejemplo escuchemos, es mucho dolor que llevamos dentro y a veces no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo accionar. No estamos acostumbrados sobre todo a gestionar nuestras emociones, a saber cómo hacernos cargo, pues te invito a que busque ayuda. Te invito a que busque ese acompañamiento y que no te quedes en esas programaciones de tu niñez, que no te quede en ese dolor, porque ese dolor te va a impedir vivir esa vida plena y abundante que estás llamado a vivir. Si dentro de todos estos pasos te cuesta el perdonar, yo te invito a que me escriba, porque voy a dar una masterclass virtual para aquellas personas que desean cerrar esos círculos abiertos en este año que ya finaliza, para un nuevo año, prepararse para un mejor año, para una vida abundante, plena. Tienes que cerrar esos círculos de perdón. Te invito a que sea parte de esta masterclass que es sanando a través del perdón. Suscríbete, que vamos a darla antes de que finalice este año. Así que si necesitas mi ayuda también, te invito a que me llame al 809-713-1381, 809-713-1381 y hagas tu cita y podamos empezar ese proceso para sanarte, para liberarte y para que puedas vivir esa vida que tanto anhela, esa vida abundante, esa mejor vida. Bien, pues te doy muchísimas gracias por estar en sintonía con este espacio. Te recuerdo que nos vemos el próximo jueves en el mismo horario. Puedes conectar conmigo, me puedes encontrar en las redes como psicóloga Kenzie Antonio, en mi Instagram, en mi canal de YouTube. No te olvides suscribirte, activar la campanita y sobre todo darle me gusta o comentarme si te fue de bendición
este contenido. Muchísimas bendiciones, un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.